Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Un problema que viene desde hace muchísimos años y que no solamente es una explotación que se vive en las calles, sino que se ha vivido también en distintas partes de la sociedad. Estoy hablando de la explotación infantil y en este caso de la explotación sexual infantil. Y por eso tenemos una invitada maravillosa que también reconoce, gracias a sus labores, de estos lamentables sucesos en Colombia. Ella es Amparo Rosa Salas, ustedes ya la conocen. Ella es activista social, ecologista, gestora cultural, ella asesora proyectos y es cuidadora de su territorio. Bien llegada, Amparito. Gracias por estar con nosotros en esta banca. Ay, qué alegría volver a saludarte y saludar a nuestra audiencia. Un abrazo grandote, grandote, grandote. Qué rico traer mi banca y unirme a Banca del Parque en esta tarde y con un tema tan interesante y tan importante. Sí. La niñez, la adolescencia y la juventud son nuestro presente. Alguna vez, creo que conversando con Mari, no sé, contigo, yo había acuñado por allí en el 2004 en un evento que hicimos precisamente de activos de los territorios. En las 5 zonas del país nos tocó la de Montes de María y me tocó liderar el proceso. Cuando hablamos del tema de infancia, yo me acuerdo que cuando me dijeron, no, es que son el futuro, yo le decía, no, los niños no son futuro, los niños son presentes porque yo soy de la generación que no tuvo niñez en presente, sino en futuro. Y eso me hizo dar cuenta lo dolorosamente solo que crecimos algunos niños, o sea, con el afecto de la familia, con el entorno, porque eran otros tiempos. Y no, como la tecnología no estaba tan avanzada, los niños nos juntábamos y las organizaciones, que los religiosos, porque los religiosos católicos sobre todo, tenían una ventaja grandísima, un trabajo muy adelantado en tema de formación y de liderazgo, porque lo empiezan desde la infancia. Entonces nos permitió juntarnos muchos niños. Pero si miramos eso, vemos que hubo otros niños que no tuvieron esa fortuna como nosotros. Y hoy esos niños están en otras partes. No son los niños que se sacrificaron por algo o que se esforzaron y sudaron para tener hoy un espacio en la sociedad. Fueron los niños que capturaron y que fueron reclutados por los distintos procesos sociales negativos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, eso me enseñó a mí, los niños siempre van a ser presentes, los adolescentes son presentes y los jóvenes son presentes. Y la niñez es la época en que tú cultivas realmente al hombre del mañana. O sea, el único futuro que se permite es pensarlo de esa manera. El presente de este niño es el actor social del mañana, el líder, el cuidador, el gobernante, el sacerdote religioso, el pastor, todo sale de la niñez. Entonces no puede ser futuro. Hablando ya de la visualización que está teniendo en redes este tema por estos días, es reconocer también el abandono de muchas instituciones en las cuales se brinda un apoyo económico para restaurar, pero este tipo de temas son los más abandonados, incluso en la mayor parte del conflicto, y son los más abandonados. Digamos que siempre se trabaja con las víctimas del conflicto, por supuesto, hablando de temas sexuales o no, pero específicamente este tipo de población se queda a un lado. Amparito, cuéntanos un poco más de esto. Me hace recordar un libro muy lindo que escribió, no sé, lo reescribió, no sé si Editorial Norma. Me pintaron pajaritos de colores, y el otro es Mataron mis sueños, que lo hace el IPC y lo hace en la región de Montes de María, y fue esa memoria que se recogió de lo que pasó con los niños en el conflicto. Es doloroso porque esos documentos se editaron, pero si tú me preguntas a mí, Addi, ¿qué proyecto hemos desarrollado en Montes de María, en Sucre, en el Caribe colombiano, dirigido especialmente para niños víctimas de la violencia? No lo conozco. Wow. Hay acciones desde organizaciones, por ejemplo, yo sé que Justicia y Paz, porque Víctor Iregui es un hombre maravilloso, me atrevo a relacionarlo aquí, que ellos gestionaron un proyecto con una compañera que se llama Lucy, no me acuerdo el apellido ahora de Lucy, y precisamente ellos estaban preocupados porque les llegó el aviso. Hay niños violados en un municipio hay niños en una zona étnica que han sido vulnerados. Esos niños, se está culturizando el tema y se está diciendo que es que en las zonas étnicas se permite que los niños sean comercializados, porque en las zonas étnicas a los 13 años la niña
después de su primera menstruación puede formar un hogar. Se está diciendo eso y nosotros queremos desmentir eso. Queremos mostrar realmente qué es lo que pasa con eso. Y entonces yo recibo a 2 maestras precisamente de la zona donde él me habla. En un cruce de camino nos encontramos porque como el transporte es tan irregular, uno se encuentra en las carreteras, esperas el bus que viene de tal parte, haces el tramo y nos encontramos. No, venimos de allá, imagínate, Rosy, que tenemos violencia sexual entre niños. Eso quiere decir que el niño ya fue abusado por un adulto y está replicándolo en otro niño. Y entonces la situación es tan grave porque como se dio en medio del conflicto, los papás no se atrevían a reclamar y lo que hacían era maltratar al niño, y voy a utilizar una palabra porque fue la que utilizaron, es un término muy feo, y le decían al niño, pues si tú, marica, si se dejó fregar, así en esos términos, o sea, eso era lo que le decían, pendejo. Era un maltrato hacia el niño, o sea, no había una protección, un cuidado, porque el hecho de que tú seas abusado, sobre todo los niños, no quiere decir que tú tengas una orientación sexual hacia la homosexualidad o la bisexualidad o trans. No, es que hubo alguien que me violentó. Claro. Y que me marcó mi vida, pero mi condición no es esa. Es alguien que abusó y está condicionando mi vida. Sí, se descentraliza un poco el acto, ¿no? Claro, es distinto. Yo escuchaba un relato aquí en Colombia, por ejemplo, de un adolescente que llega a prestar el servicio militar. Eso salió en Séptimo Día hace muchos años y a mí me impactó tanto porque él dice, yo era heterosexual, pero cuando llegué allá abusaron de mí. Y fueron tantas veces y tantas que llegué a descubrir que la única manera de sobrevivir allí en el ejército colombiano era dejarme abusar. Cuando salí de allá pensé que iba a recuperar mi orientación sexual, que era heterosexual, pero ya no podía porque ya no me sentía cómodo y tuve que dedicarme a labores que hace la población LGTBI y buscar una vinculación porque ya no era yo, y aunque traté de recuperar no pude, pero he encontrado testimonios de niños abusados que han dicho no, pues pero claro, pues que te abusaron una vez, pero cuando tú eres el objeto de múltiples abusos, entonces frente a lo que acaba de pasar en Colombia en este momento, que es aterrador. Una sola, queriendo acotar, una sola vez y solamente la insinuación es traumático, o sea, no hay justificación en una o en pocas, ¿no? No hay. Mira lo que pasa con un niño. El año pasado, a mí me tocó salir de aquí del apartamento corriendo porque una mamá me llama. Este es un caso de una mamá con la que yo tengo una relación de afecto porque ella me presta un servicio. Y los niños son muy lindos y ella viene y contamos con los niños y tienen mucho apego conmigo. Cuando pasa el hecho de que encuentre una conversación del niño donde el niño le dice a otro niño, imagínate que cuando yo estaba más chiquito, un familiar trató de abusar de mí. Y yo ahora tengo la duda frente a qué orientación sexual tengo. O sea, el niño la pregunta cuando el papá se dio cuenta de la conversación. Le pegó la paliza de la vida. Y claro, la mamá me llama y me dice, tú te puedes venir para mi casa, es que vamos a terminar matándonos nosotros dos porque yo no voy a permitir que me maltrate a mi hijo. Es que él no ha dicho, yo le dije, pero es que ustedes están alterados por una cosa, él no ha dicho, él simplemente dice que se cuestiona ahora porque claro, es su primera experiencia con la sexualidad. Podía tener 5 años, pero es la primera vez que alguien toca uno de tus órganos. Y entonces, claro, el niño me decía después me abrazaba y me decía, Rochi, yo me hice la pregunta, o sea, a mí me gustan las niñas, me gustan, es solamente que tuvimos la conversación y yo dije, bueno, a mí me pasó esto. Y yo a veces me pregunto si yo tendré tendencia hacia eso. Yo creo que lo más normal, ¿no? Es la claro, el niño tiene un sentimiento de culpa porque nosotros crecemos en un país de doble moralidad que es muy religioso, y con esto no estoy cuestionando el principio de Dios, sino que es muy religioso, muy apegado a ciertas cosas. Entonces al niño, claro, si alguien te tocó, sentimiento de culpa porque yo provoqué que alguien me tocara o me dejé tocar. Pero resulta que estaba rodeado de adultos, familiares, y el tipo que lo manosea es un tipo que ya había cometido otros actos en la familia, pero como era un familiar, lo disimularon, castigaron al bebé o le hicieron una advertencia al tipo, y yo le decía, no, eso no se hace. Cuando esto pasa, así sea mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, quien sea, me toca tomar una medida de corrección. Hablando ya de temas, ¿cómo se podría esto evitar? Ya lo hemos hablado, ¿no? Como hablar en familia y demás, pero en la comunidad. Hay un tema sobre la explotación infantil, porque hay 2 situaciones con los niños. Al menor trabajador explotado de una manera distinta, solo con igual, el fin es el mismo, económico. Y realizan tareas que no son para los niños, pero que generan menos costo. Niños que son reclutados por actores armados, pero
como no es un adulto, en el momento que el niño sea capturado, el Código de Infancia y Adolescencia nos permite que ese niño no le caiga el peso de la justicia. Otra cosa, si el niño es dado de baja, no se perdió a un adulto, a un combatiente, decían en esas épocas, no se pierde un combatiente. ¿Por qué los niños fueron transportadores de minas antipersonas? Porque era un niño, no tenía valor, así lo miraban. Si se pierde un niño, y cuando yo me acuerdo, no sé si tuviste Las Tortugas, es es de Medio Oriente, en el Medio Oriente, toda esa película que en su momento nos creó tantas situaciones dolorosas, porque cuando vemos a lo que son las tortugas transportadoras, y eran los niños transportadores de minas, y ellos contaban, no, es que pues, si se pierde un niño no se perdió nada, y aquí en Colombia también, ese era el referente, un menor era un niño que se podía utilizar, ya, no se pierde un combatiente, en cualquiera, regular o irregular, no se pierde un combatiente. En el tema de explotación sexual, eso viene desde hace mucho tiempo, o sea, eso es de vieja data. Se han hecho denuncias. Yo me acuerdo que hace muchos años Ernesto McClaus, que ya tiene muchos años, está muerto, él hizo unas denuncias sobre el tema de la prostitución y sobre el tema de la presencia aquí de israelíes que venían a Colombia a estar con mujeres embarazadas. O sea, que los niños vienen siendo abusados hasta los no nacidos, desde el vientre de su madre. O sea, yo decía, ¿qué placer podía tener eso? ¿Qué podía, o sea, más que una mente retorcida, malvada? Entonces, prostituir a una niña o desde la condición, porque yo me acuerdo que hubo una época en que hicimos un estudio en Cartagena y fue como un sondeo. Y cuando salió a relucir el tema de las muchachas embarazadas y de todo ese tipo de cosas, realmente habían dos estratos y nosotros le hemos hablado. Las niñas que son capturadas por su físico, modelos que se van a otros países, incluido México, y que luego nos las mandan en un ataúd porque le hacen una propuesta de ilusión de que van a ser modelos o actrices o presentadoras, y resulta que no, que es una manera de capturarlas y meterlas en todo este tema, lo que luego se conoció como prepagos, las famosas damas de compañía, en esas relaciones que se daban de poder político, económico, en las transnacionales, cuando se hacían las reuniones de los altos ejecutivos, se llevaban mujeres, y generalmente eran niñas, eran jovencitas, no van a llevar a la que pasa de 20, no, eso es menor. Entonces, todas esas cosas fueron marcando pautas, pero en el país salieron los documentales, las denuncias, y no pasó nada. Y cada vez eran menores, más chiquitas. Cuando todo este tema de la mafia sale, nos encontró que nos habían educado mal, estábamos mal formados. Entonces nos encontramos a las niñas, famosas muñecas de la mafia, todas estas producciones que han salido, que eso sale de la realidad. La vendedora de rosa, lo vimos con Lady, todo el proceso de Lady, eso ya te dice una cosa, precisamente en Medellín. Entonces eso ya a ti te pone un antecedente, aquí estaba pasando algo. Las niñas que eran llevadas a un quirófano y las hacían nuevas porque el macho las quería ver con el busto grande, con la cola, con la nariz de esta manera, con el ojo, y las muchachas se despersonalizaron, se volvieron de plástico a fuerza de cirugías. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se fue abandonando el tema de la niñez, se fue abandonando el tema de la vulnerabilidad de la niñez, y en Colombia se pensó que si habíamos legislado, tenemos todo un marco normativo y tenemos el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Imagínate, Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Eso tendríamos que tener la niñez la familia más protegida, porque el sistema protege niña, infancia, adolescencia, juventud y familia. Deberíamos tener unos hogares, que es el primer entorno del niño. Claro. Con niños protegidos, pero resulta que en Colombia los estudios nos están diciendo que donde más riesgo tienen los niños es en el propio hogar, y que siempre cuando son víctimas de abusos sexuales es alguien cercano al entorno familiar. Sí, eso, el amigo, de la tía, del primo, el tío, el padrastro, el abuelo. Entonces, eso nos está diciendo a nosotros que hay una situación de degradación del ser humano y que en Colombia eso no se le prestó atención. Y con relación a la guerra, yo te decía, estos dos libros que salieron, estos estudios que se hicieron en el territorio, pero ¿dónde está ese sistema nacional de bienestar familiar que ha rescatado? UNICEF, que se ha preocupado mucho, creo que ha sido más el tema de UNICEF, de las aldeas campesinas, ese de SOS, que ha ayudado mucho en algunas ciudades de Colombia a rescatar niños, a potencializarlos, a fortalecerlos, pero es un número pequeño. La política tendría que estar en función de qué pasó con esos niños. En el territorio hay poblaciones nuestras sobreofertadas, y sin embargo, hace aproximadamente como 2 años, hubo un tema de una violación horrible en el Salado Bolívar, por ejemplo, y cuando el niño que lo apodaban Coco, lo violaron, eso salieron miles de cosas, entre ellos, no, que es que el niño es homosexual, que por qué tanta bulla. Yo le digo, pero es que es lo mismo si pasara con una de nosotras. El hecho de que yo no quiera tener una relación sexual contigo y tú me abusas es una violación. Yo puedo tener una vulva, pero eso no significa que todo el mundo me tiene que penetrar, por favor. Entonces se generó un cuestionamiento sobre el tema y nos preguntábamos, esa sobreoferta que llegó a ese territorio, ¿qué tanto protegió a la niñez, a la adolescencia, a la juventud y a la familia? Porque se crean al interior de los proyectos,
se hace un ítem y se dice, tienen que participar los jóvenes. Los proyectos tienen que tener un tema de atención psicosocial. Pero yo te puedo decir que yo estuve en el 2017 y 18 con la muy cerca de la T045 para el tema de salud mental, y me encontré que la población del Salado Bolívar dispersa desde el Atlántico, desde Bogotá y el Atlántico, pasando por Bolívar y Sucre, que eran los departamentos donde estaban ubicados, tenían todavía vivo el duelo. El dolor estaba allí. Entonces, si el dolor está allí, ¿cómo se cuidaron esos niños que nacieron durante y después y de esas mujeres y de esos hombres que eran niños cuando pasó la masacre y que no fueron atendidos? Tenemos excepciones y pues sí, tenemos unos jóvenes ahora mismo produciendo miel, otros que están en una emisora. ¿Y el resto dónde está? ¿Qué está pasando? Y lo hemos discutido aquí, lo hemos hablado acá con el joven que está matando jóvenes y el adolescente que está matando jóvenes, por lo menos aquí en el departamento de Sucre. O sea, la población que está muriendo en Montes de María es población joven. Son los jóvenes reclutados por las bandas criminales, son los jóvenes reclutados por todas organizaciones criminales con distintas economías ilícitas, entre ellas. Tú te sientas en el centro histórico de Cartagena, vamos a hablar de Cartagena porque ese fue el foco y eso se ha denunciado por todas partes, lo que pasaba en el Atlántico y en Cartagena, particularmente en Cartagena. Entonces tú llegas a Cartagena y ves pasar el extranjero con dos niños nacionales, o dos niñas, o un niño y una niña nacionales agarraditos de la mano, o sentados en una mesa, y no ven más familiares ni más nada. O sea, los que trabajamos el tema nos asombramos y decimos, bueno, estará pasando algo, y uno queda como alerta, como pensando, esperando que pase algo para armar la bulla, pero hacer la alerta, pero eso lo ves tú comúnmente en las ciudades, sobre todo estas ciudades que tienen mucho turismo internacional, lo que es Barranquilla, Cartagena, Cali. Yo estuve mirando un día, me dediqué a mirar el plan de desarrollo nacional porque hubo una discusión. Es que uno como trabaja tantos temas, porque la necesidad nos obliga a estar pendiente de cuándo explota algo que perjudica a la comunidad, entonces toca trabajar la urgencia por encima de la emergencia y de lo que vienes haciendo de fondo. Y yo me acuerdo que hubo un tema en Colombia, si el trabajo era que hubo la oferta para legalizar el tema de las trabajadoras sexuales. Y yo me acuerdo que yo estuve mirando en el plan de desarrollo qué actividades económicas estaban en Colombia grabadas, y me encontré que el tema de los moteles, todo este tema de esta economía está grabada. O sea, si yo grabo el tema de las trabajadoras sexuales, significa que en la cultura colombiana nosotros vemos normal la comercialización del cuerpo del otro, sea una niña, sea una adulta, sea un niño o sea un adulto. Entonces, si yo lo tengo dentro de la línea económica de mi país normalizado, quiere decir que todo tipo, así el Código de Infancia y Adolescencia diga que no se pueden abusar de los niños, que es un delito. Sí, una incoherencia ahí. Entonces, no, porque aquí eso se trabaja. Entonces cualquier padre de familia abusivo, no son todos los padres de familia, puede realmente poner su niño al servicio de ella. Ha pasado. No estoy hablando... No es la abuelita del niño que salió ahora a decir que ella estaba en el trabajo y cuando se enteró, ¿cómo así que mi niño? Y te das cuenta, un hogar, el papá que vive con su niño y su mamá, la abuela del niño, no tiene una mamá biológica al lado de él. No hay un cuidador al lado del niño, porque la abuelita trabaja y el papá trabaja. ¿Con quién estaba el niño? Y el acceso a los medios, que estamos diciendo que el entorno virtual es un entorno de alto riesgo y las autoridades se han hecho campañas, pero sin embargo los padres de familia modernos le estamos entregando equipos tecnológicos a nuestros hijos, a nuestros niños, para entretenerlos, porque ya se volvió muy caro tener una cuidadora, entonces lo tenemos ahí en la casa entretenido con cualquier adulto que esté disponible. ¿Qué pasa? Que los niños se meten en el cuarto hoy día, ya se encierran, los papás no tienen acceso, ya no es la típica familia colombiana y tenemos que reconocerlo, no podemos seguir con la hipocresía de que somos la familia de antes, que era obligación sentarse, pero por deber y por amor sentarse a la mesa con papá y mamá y todos los hermanos, y la comida se servía en el momento en que llegaba el último miembro de la familia. Ya eso no pasa. Estamos todos en casa y cada quien está en su cuarto con un equipo electrónico
trabajando, conectándose con el mundo mientras hay silencio al interior de quienes habitamos una casa. ¿Eso es hogar realmente? Esto lleva a la pregunta, bueno, más a la reflexión, ¿cuál es el papel que tiene la educación y la sensibilización para la prevención en los temas de explotación sexual en Colombia y cómo se puede fortalecer? Hay que hablarlo, ¿no? Es un tema, por ejemplo, el tema de educación sexual en los colegios es terrible poderlo poner porque hay un rechazo por parte de los padres, y a eso voy con este tema de la incoherencia, y es: no le hablen a nuestros niños de sexualidad y educación sexual porque empiezan a tener necesidades. No, por el contrario, la educación nunca ha sobrado, pero es eso, es como, yo creo que como adultos y como familias, centrarnos en qué necesidades hay. Si mi hijo o mi hija o mi hija no está informado de qué es el tema sexual, qué es todo lo de sexualidad, puede ser víctima de estos espacios tecnológicos o no tecnológicos de algún familiar en casa. Entonces el enfoque sí está en sensibilizar para prevenir. ¿Qué opinas es de prevención, eso? Tiene que ser prevención, y la prevención, para eso se crearon los 7 entornos. Sí, los 6 entornos se identificaron y se le está diciendo a la familia: usted es responsable del entorno suyo, la escuela, pero hay un divorcio entre la familia y la escuela, porque la familia de hoy pretende que la escuela le resuelva los problemas que se generan en el hogar, y el niño va a la escuela a recibir una carga de conocimientos que le van a servir para la vida y a crear relaciones sociales. Eso es el espacio de la escuela. Ay, ese no es otra función, pero los papás de hoy esperan que sea de otra manera, pero se apoyan en la normativa colombiana en que al niño en la escuela no se le puede llamar la atención de determinadas maneras. Cuando yo crecí, mi papá nos matriculaba y le decía al rector del colegio: tiene toda la potestad de proceder con ello. Eso significaba que si yo le faltaba a mis profesores en el colegio, tenían derecho a castigarme con permiso de mis padres. Y peor aún, si se me ocurría ir a poner la queja a la casa, porque entonces era doble castigo por faltarle a un mayor que me corrigió un acto de indisciplina a mí. El tema de educación en conocimientos académicos, educación en valores. Entonces, los papás de antes dicen: se volvió maltrato infantil corregir a un niño. Yo le digo a algunos padres: no, yo soy de la época de la mitad. No es que se volvió, el tema es que en Colombia se ha abusado tanto durante toda la historia de nuestro país de la infancia y de la adolescencia que tuvieron que legislar para que aprendiéramos a cuidar a nuestros niños, no a amarlos, a cuidarlos. Y se nos olvidó que el amor es lo único que te lleva a ti a cuidar al otro de una manera sana. Entonces, ¿qué pasa hoy día, por ejemplo, con el tema de la educación y de la prevención? Mira lo que dice el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Te crean los 6 entornos, hay una política, tú te vas, hay distintos programas que maneja el ICBF, y pensando en Antioquia, yo tuve la oportunidad de sistematizar unos proyectos que se trabajaron alrededor de la niñez, de los factores de riesgo alrededor de la niñez. Y uno de ellos era la adolescencia y el trabajo infantil. Estaba en 2 regiones del país donde hay minería legal e ilegal y prostitución infantil. Y ellos lograron establecer la línea que conecta ese invisible entre la minería ilegal, la legal y la prostitución infantil. Y se encontró que sí la había, pero resulta que es que en zonas mineras, papá, mamá, para hablar de la ruralidad, que eso no pasa en las zonas urbanas solamente, papá y mamá hacen estas actividades, entonces perciben unos ingresos, pero el niño también está solo, y hay ese campanero que salió a avisarle a las niñas que entraran al hotel para que Timothy las pudiera abusar allá y hacer de ellas lo que él quisiera. También existe en nuestras zonas rurales, y durante el conflicto lo existió, los niños lo utilizaban también como campaneros para que avisaran, y yo tuve una experiencia desde mi vida personal, ahorita la comento, pero quiero terminar el tema de Antioquia, porque esto se dio en la zona minera de Antioquia y se logró establecer las 2 problemáticas más grandes alrededor de la niñez y de la adolescencia en Antioquia, en la región minera, era el trabajo infantil y la prostitución infantil. ¿Qué pasa con papá y mamá de esa zona rural? Vamos a mirar el contexto. Entonces nos encontramos hogares como este donde no está papá o donde no está mamá, un abuelito cuidándolo porque tuvieron que emigrar sus padres para poder ir a trabajar a otra parte, entonces el niño pasa mucho tiempo solo. Programas que llegan
manejan desde la política pública, pero son programas puntuales que llegan a hacer unas intervenciones para crear líneas de tiempo, líneas base, para crear línea base. Entonces, ¿cuántos niños están maltratados? Pero ¿qué acción se emprende después que se tiene esa línea base? Después que se ha levantado, ¿qué acción hace el ICBF o el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para proteger nuestra niñez? Y ese mismo programa lo hicieron aquí. Es más, ese programa estaba asociado, de acá era con familias firmantes del acuerdo, y entonces cómo estaban los niños nacidos de firmantes siendo protegidos acá, para que no fueran reclutados por otros actores o estigmatizados por la sociedad por ser hijos de firmantes. Mira todo eso, o sea, tenemos una política tan bonita en el papel que no debería pasar lo que pasó con estos niños y que hoy nos tiene sumidos a todos en un dolor, porque no es ella, también es la chiquita que abusaron, Rosa. ¿Te acuerdas la chiquita esta, Saborí? Sí, la niña Saborí. Sí. Juliana. Claro. O sea, un niño no puede ser abusado tan brutalmente por un ciudadano de bien. No, y es una conversación que tenemos porque que esto salga en noticias y se vuelva viral, pero principalmente nos gustaría que usted, que nos escucha del otro lado, nos comente si ha sido testigo de estos espacios, que nos comente si sabe de alguna persona que esté pasando, específicamente niño, niña, que esté pasando por estas situaciones, nos comente. Estaremos buscando los espacios y los entes que nos puedan ayudar a regular estos temas, pero cuenten, podríamos estar salvándole la vida a una persona. Ahora hay que hablar estos programas y proponer estos programas de rehabilitación en salud mental, salud física para estas víctimas, niños, niñas y niñas de la violencia sexual. Amparito, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Tú pusiste la tarea. Tenemos que yo los dejaría simplemente, siéntense en la banca del parque y observen qué está pasando con los niños alrededor de ustedes. El niño que llega al parque suyo, de su vecindario, usted se detiene a mirar qué está haciendo ese niño. Y entonces mi mamá cuando salía me decía, ¿dónde vas a estar? ¿Sabes dónde está tu hijo? Que estés en la casa no te garantiza que tú sepas dónde está tu hijo. Muchas gracias, Amparo, por estar con nosotros. Con todo el gusto. Extraño sentarme en banca al parque. Sí. Extraño mi audiencia y te extraño a ti, Hagdi. Un abracito siempre grande. Gracias porque siempre nos tienes aquí, nos permite juntarnos a través de este espacio y de hablar de cosas que a veces nos duelen muchísimo. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Recuerden que se pueden conectar con nosotros en www.bancadelparque.com y me preguntan por dónde podemos escuchar la emisora en vivo 24/7, justamente por www.bancadelparque.com. Nuestros podcasts ya se encuentran en YouTube, en Spotify, en iVoox y Deezer. Así que no se los pierdan. Estamos allí para escucharlos y para que también ustedes comenten de lo que estamos haciendo. En la edición y producción, Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.